hermano, en el capítulo 1, en el versículo 15. Aleluya. El título del mensaje le puse hoy, Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. Y estaba meditando mucho en todo lo que es Jesús. Y yo dije, yo quisiera tener una palabra que pueda expresar lo que es el Señor para nosotros, lo que significa Jesús para nosotros, hermano. Y pensaba y yo dije, no, porque no hay palabra que mi boca pueda expresar para poder decir realmente lo que es el Señor en nuestra vida. Sentí que cada palabra que podía decir era poco para lo que el Señor es en nuestra vida. El Señor es lo más grande y como quiera que lo pongamos, es lo más grande que hay y es lo más hermoso que nos ha podido pasar a nosotros. Gloria a Dios. Si lo tienen todos, digan amén. Amén. Colosenses, el capítulo 1, en el versículo 15, vamos a leer. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Y leemos la palabra. Gloria a Jesús. ¿Ya lo tienen todo? Amén. Amén. Gloria a Jesús. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice la palabra: Él es la imagen del Dios visible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Esta es la palabra de Dios. Padre, te doy gracias por esta palabra leída. Una vez más delante de tu presencia estoy, Señor, pidiéndote que me use para la gloria de tu nombre. Señor, este pueblo necesita conocer, este pueblo necesita saber más de ti, Señor, así como yo anhelo y deseo saber cada día más de ti, Señor. Este pueblo también está interesado en querer conocerte. Por eso te pido en el nombre de Jesús que me use en esta mañana. Que cada palabra que salga de mi boca sea de edificación para la gloria de tu nombre, Señor. Te doy la gloria y la honra, Señor. Que cada uno reciba conforme a lo que necesita escuchar en este día. Yo con vaso tuyo me pongo en tus manos y te doy la gloria y la honra por lo que ha de hacer en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Jesús. Aleluya. Hermano, cuando nosotros pensamos en Jesús, yo creo que si nosotros entendiéramos a cabalidad todo lo que significa el nombre de Jesús para nosotros, viviéramos cada día más agradecidos. Y no es que no estamos agradecidos, porque el hecho de que estamos aquí en este lugar hoy es porque estamos agradecidos y es porque entendemos que en Él lo tenemos todo. Pero que cuando analizamos lo que es el Señor, hermano, cuando analizamos lo que es Él, que nos quedamos cortos al pensar acerca de Él. Yo, mientras más lo pienso, mientras más pienso y medito en el Señor, veo que cada vez se engrandece más su nombre. Porque en Él lo tenemos todo. ¿Con qué palabra podemos describir a Jesús, nuestro Señor? Él es la razón de todo lo que existe. Sin Él nada de lo que existiera. Todo fue hecho por Él. Amén, gloria a Jesús. Entonces vemos, hermano, que en el principio, cuando todavía Jesús, nuestro Señor, no estaba encarnado, Él se manifestaba a través de la palabra de Dios. Vamos, a través de la palabra del Padre. Lo que el Padre hablaba era Jesús. Y vemos que en el capítulo 1 del libro de Génesis,
En el capítulo 1, especialmente 1:3, dice, cuando él dijo, sea la luz. Cuando dijo, sea la luz, hermano, vemos, y dice la palabra, y fue la luz. Léelo, vamos a leerlo. Quiero que lo leas también para que lo oigan directamente de la palabra de Dios. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Aquí encontramos en el capítulo 1 que la palabra, el Padre hablaba, dice, nosotros entendemos y sabemos que Jesús es la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Entonces, cuando el Padre hablaba, se materializaban las cosas. Y Jesús era el autor de todas las cosas. En el capítulo, en el versículo 6, Loli, lee, por favor. Cuando él dijo, entonces haya expansión. Toda era, el Padre hablaba y se formaban las cosas. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. Aquí encontramos. Y separó las aguas de las aguas. Amén. Entonces, vamos, léeme el 1:11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Aquí encontramos que Dios el Padre hablaba y las cosas se creaban. Pero ¿quién era el autor? Jesús. Porque él es la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Y eso lo vamos a ver más adelante en Juan 1:1. Entonces, en Génesis 1:26, aquí encontramos que las cosas fueron un poquito diferentes. Génesis 1:26. Léeme. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí encontramos, hermano, que Dios dice hagamos. Encontramos aquí que era más de uno. O sea, entendemos que la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, entendemos, porque aquí él dijo en plural, hagamos, ¿verdad? Entonces quiere decir que el hombre fue hecho fue más que la palabra, sino que Dios mismo tomó de la tierra barro, como dice. Entonces dice que él formó un cuerpo, y después que formó el cuerpo le sopló aliento de vida. O sea, el hombre fue una creación especial. Nosotros los seres humanos no somos cualquier cosa, somos una creación especial para Dios. Y eso nos da a entender, hermano, porque al final de cuentas entendemos que el hombre le falló a Dios. Cuando Dios le dijo al hombre, mira, le hizo un huerto y le dijo, de todo árbol pueden comer, solamente de que está en el centro, del árbol del bien y del mal, de ese no pueden comer, porque el día en que comiere, ciertamente morirán. La palabra de Dios, hermano, cuando Dios dice algo, se cumple. Eso no se retrocede. Y el hombre falló y comió y estaba destinado a la muerte. Más que la muerte física, hermano, la separación de la muerte espiritual. Porque la muerte física es algo que es pasajero, pero la muerte espiritual es una desconexión con Dios. O sea, ya cuando una persona está muerta espiritual, está muy lejos de lo que es la cosa de Dios. Y así estábamos todos en general. Toda la humanidad estaba separada de lo que era la gracia de Dios. Entonces, entendemos que todas las cosas fueron creadas por Dios, por la palabra, ¿verdad que sí? Entonces, de repente encontramos que había ya una separación, porque aún la misma tierra estaba maldita de lo que era. Todo estaba separado, incluyendo la misma tierra. Eso podemos entender. Si Jesús fue el motivo de toda la creación, que fue hecha por Él, como dice la palabra, y para Él, podemos entender lo interesado que estaba el Señor en que todo se restaurara. Pero dice la palabra en el libro de Apocalipsis que no se encontró ni en el cielo,
ni en la tierra, ni debajo de la tierra, a nadie. No había nadie. Y dice la palabra que Juan, cuando vio eso, lloró amargamente, dice la palabra de Dios. Mas sin embargo, encontramos que Jesús, el león de la tribu de Judá, él tomó ese lugar, no encontrando a nadie, él mismo. ¿Por qué? Porque todo, dice la palabra, que todo fue hecho por él y para él. Y eso nos hace entender a nosotros el amor que tenía el Señor para con nosotros. Cuando el Señor fue a la cruz, Él sabía lo que iba a sufrir, porque Él sabía que el pago de todo lo que sucedió allá en el jardín del Edén, el pago fue la muerte. Y el Señor sabía que para poder restaurar a todas las cosas, tenía que morir. Porque no se podía comprar con dinero, no había manera de negociarlo, porque ya el Padre había dicho que si comían, ciertamente iban a morir. Ellos comieron y ciertamente el hombre, primeramente hubo una separación espiritual, espiritualmente murió, pero también vemos que después de pasar los tiempos, el hombre, el cuerpo, porque entonces también está en la maldición que dice que del polvo viniste y al polvo vas a volver. Entonces había una separación, pero el Señor, que es tan hermoso y tan grande fue su amor para con nosotros, Él vino desde el cielo. La palabra de Dios, ¿se recuerdan en el principio? La palabra de Dios se encarnó, y para eso era necesario que naciera de una mujer. Es por eso que encontramos que en algunas religiones le dan tanta gloria a María, y muchas veces hasta más que al mismo Señor, que fue el que pagó el precio por nosotros. Nosotros sí entendemos claramente que María fue una gran sierva que sirvió al Señor, y por eso el Señor la escogió, por eso el Padre la escogió para que naciera, porque ella era una gran sierva. Y fue una persona que dice, incluso la misma palabra dice que ella fue bendita entre todas las mujeres. Pero de ahí a que la adoremos, ya es otra cosa. Porque allá en la boda de Canaán, María misma dijo, ella misma dijo, hagan lo que Él diga. Cuando se terminó el vino, cuando ella fue donde su hijo y le dijo que se había terminado el vino, entonces ella le dice, hagan lo que Él diga. Porque ella misma le dejó entender al mundo, es lo que Él dice. Aleluya. Lo que vale, es lo que Él dice, no es lo que yo digo. Entonces nosotros tenemos que entender qué es lo que el Señor dice, porque Él fue el que tomó el lugar nuestro. Él fue el que fue a la cruz. Él fue el que pagó el precio por nosotros. Siendo Él, la palabra se encarnó, nació de una mujer, se hizo humano, fue a la cruz del Calvario, pagó el precio, hermano. Porque si hay algo hermoso en todas estas cosas, que a veces es demasiado para nosotros entenderlo, es mucho. Porque entender que un ser humano viviera aquí en la tierra 33 años y nunca pecara, hermano, para mí, yo no sé cómo tú lo puedes ver, pero para mí eso es grande. Lo digo por mí. Cuando nosotros, aún con una mala mirada, pescamos. Entonces nosotros pecamos con una mala mirada. Entonces vemos que el Señor duró aquí 33 años y no pecó. Fue por eso que el mismo Padre dijo, Él es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Porque para pagar el precio, para ir a la cruz, tenía que ser un cordero sin mancha. Tenía que ser perfecto. Y Él fue perfecto, hermano. Un ser humano perfecto. Eso, hermano, debe de ponernos a nosotros a pensar lo que realmente era Jesús. Lo que fue Él, lo grande que Él era, lo poderoso que Él era. Entonces nosotros tenemos que estar agradecidos, entendiendo cada día la importancia. Vamos a leer Hebreos 11:13.
Loli, por favor. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. No, 11:3, perdón. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aleluya. Sí. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Vemos aquí que dice que por la fe entendemos que todo fue hecho de lo que no se veía. Entonces era cuando la palabra de Dios se manifestaba. Nosotros, ¿sabe que a nuestro Dios, a Él es un Dios que habla? Que Él hablaba, en el principio vemos que Él hablaba y se formaba. Jesús era el que hacía que todo se formara, porque era por la palabra, y Jesús era la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. Hoy tenemos la palabra de Dios escrita, hermano. Hoy la tenemos aquí. Y hermano, cuántas palabras de Dios tenemos aquí escritas para que nosotros podamos guiarnos cada día. Aquí tenemos cómo comenzó todo el universo, ¿verdad? Y también tenemos cómo vas a terminar todo. Entonces nosotros, Dios es un Dios que si bien es cierto, hay mucho misterio en la Biblia, y que aún el más sabio no creo que pueda llegar a la profundidad de la Biblia, pero también la palabra de Dios es sencilla para que todo aquel que pueda leer, o todo aquel que pueda escucharla, pueda ser salvo. Porque no es difícil, especialmente los evangelios son fácil para entenderlo, los 4 evangelios. Pero encontramos, hermano, que hay una fuerza entre bien y el mal. Hay una fuerza, es una guerra espiritual, y nosotros estamos viviendo eso. En esa guerra que es entre el bien y el mal, que el enemigo se encarga de engañar a la persona, y muchos no pueden ver a Cristo, a pesar de que se ha manifestado de muchas maneras. Muchos no quieren creerle, y si algunos deciden creer en Él, no quieren vivir para Él. Y en este caminar tenemos que separarnos de todo lo que es malo, porque el Señor dice: sé santo porque yo soy santo. Entonces cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos que santificarnos todos los días, entendiendo que vivimos una batalla espiritual, una batalla de continuo con nuestra carne, porque la carne quiere hacer todos los deseos de la carne. La carne quiere llevarnos a separarnos de Dios, pero sin embargo el Señor a través de su Santo Espíritu siempre nos está enviando un mensajero, siempre nos está trayendo un pensamiento. ¿Y qué es lo que el Señor quiere? Que nosotros nos santifiquemos cada día para Él. En el principio era el verbo, hermano. Vamos a leer Juan 1:1, Loli, por favor. Quiero que me lea, yo te aviso cuando pare. Aquí vamos a encontrar, hermano, Juan es el que mejor explica. Juan es el que mejor puede explicar acerca de lo que era Jesús antes y después. Antes de ser encarnado y después que es encarnado. Entendemos que unas cosas fue antes porque estaba en el Espíritu, era la palabra de Dios. Después que fue encarnado, pues tomó un cuerpo y 33 años vivió aquí en la tierra. ¿Y cómo vino Él? Como un siervo. Cuando hablamos Él estuvo entre los pobres, vivió con los pobres, anduvo entre los pobres, sirvió en todo lo que se podía. Esa fue la vida de Jesús. Y ahora está en la presencia de Dios, porque venció la muerte, y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, hermano. Él es todo para nosotros. Juan 1:1. En el principio era el verbo,
y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ya está bien, porque lo que quería era el principio. Vemos que dice que en el principio era el Verbo, la palabra, y el Verbo era Dios, porque Jesús nunca ha dejado de ser Dios. Él era Dios mientras era la palabra. Era Dios mientras estaba en el cuerpo humano, hermano, y sigue siendo Dios ahora después que venció la muerte. Entonces Él sigue siendo Dios, nada más que para nosotros los humanos Jesús representa todo. Porque en el principio fue el motivo de la creación, y en la creación del hombre Él estuvo ahí formando ese cuerpo, le dio aliento de vida. Cuando el hombre falló, bajó del cielo, entró en un cuerpo, nació a través de María, fue a la cruz, pagó el precio, porque Jesús vino, a eso fue que Él vino. Había que pagar ese precio, y no se encontró a nadie que podía pagar ese precio. Entonces Él bajó del cielo, tomó un cuerpo, nació de una mujer. Entonces ya después que hizo su trabajo, porque dice que a lo suyo vino, o sea, encontramos ahí en esa palabra que cuando dice a lo suyo vino, ¿verdad? Está sin ese, o sea, a lo suyo vino a hacer su trabajo. Y después dice, y los suyos, con ese, o sea, el pueblo, su gente, no les recibieron. Entonces, después dice, pero a todos los que les recibieron, les dio potestad de ser hecho hijo de Dios, hermano. No hay manera de ir al cielo si no es a través de Jesús. No hay manera, pero hay que recibirlo. Hay que recibirlo, hay que creer en Él, hay que escribir nuestro nombre en el libro de la vida, aceptar esa sangre. Porque si no aceptamos que Jesús vino a la tierra y que pagó por nosotros, entonces en vano es. Tenemos que entender y creer que Él vino y nos rescató. Ahora dice que a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios, hermano. Todo lo que el Señor hizo por nosotros es maravilloso. Todo, siendo el Dios. Porque si todo fue hecho por Él, y si todo fue hecho para Él, entonces Él mismo tomó su cuerpo, tomó un cuerpo, nació de una mujer, y después fue a la cruz. Es maravilloso pensar en todo lo que el Señor hizo por nosotros, y es triste pensar que hay tanta gente que no lo entienden, y algunos que lo entienden un poquito no quieren creer. Pero sin Él no hay manera de entrar al reino de Dios, y esto es para toda la humanidad sin excepción. Dice la Biblia que Él es el pan de vida. Juan 6:25 dice que Él es el pan de vida. Jesús es el pan de vida. Sabemos que cuando habló a aquella mujer samaritana, Él le dijo, yo soy el agua viva. Y le dijo, yo soy agua viva. El que beba de mi agua no tendrá sed jamás. El Señor lo es todo. Jesucristo es el primero y el último, hermano. Él era el primero porque ya Él existía. Jesús ya existía antes de que toda la humanidad existiera. Ya Él estaba, Él era la palabra. Y él siempre estuvo con Dios. Él siempre fue Dios. Y pensar que Él, siendo todo lo que era, hermano, venir a la tierra y tomar un cuerpo humano
Y cuando nosotros mismos nos miramos a nosotros mismos, nos damos cuenta que realmente somos, ¿cómo podría decirlo, hermano? Todas las cosas que nosotros hacemos, cómo fallamos, cómo cometemos tantos errores, cuántas debilidades tenemos. Y cuando nos miramos a nosotros mismos y pensar que el Señor, siendo Él perfecto, siendo Él santo, estando Él lleno de gloria, entrar a un cuerpo humano, y dice la palabra que Él fue probado en todo, dice la palabra de Dios, hermano. Quiere decir que Él, todas esas sensaciones que nosotros sentimos, Él las sintió siendo perfecto, sin pecar, hermano. Nosotros le debemos tanto al Señor, le debemos tanto le debemos, y sabemos que un día, hermano, un día estaremos en su presencia. Y Él es tan hermoso que después que terminó todo en la tierra, Él dijo: yo voy ahora a preparar morada para ustedes, para que donde yo esté, vosotros también estéis. El Señor ha preparado moradas ya. ¿Y cómo serán esas moradas? Calle de oro, hermano, mar de cristal. ¿Cómo serán las flores allá en el cielo? ¿Cómo serán la montaña allá en el cielo, si existe montaña? ¿Cómo serán las cosas allá en el cielo? Porque aquí, mirando la naturaleza, vemos lo bella y hermosa que es, a pesar de toda la destrucción que han habido. Hermano, entendemos que en un cielo perfecto debe haber mucha hermosura. Porque estamos hablando de un cielo perfecto y es lo que nos espera a nosotros. Por eso que el Señor dijo que el camino es estrecho. Y también dijo que son pocos los que van a entrar por Él. Entonces nosotros tenemos que permanecer firmes y estar agradecidos. Estar agradecidos. Aprender a vivir en todo tiempo. Agradecido de Dios. Si nos va mal, estar agradecido de Dios. Y si nos va bien, estar agradecido de Dios. Bueno, tal como lo dijo Pablo. Por eso leí ese texto tan hermoso. Cuando él dijo que él había aprendido, el apóstol Pablo había aprendido a vivir en todas circunstancias, en abundancia y en escasez. Ahora nosotros estamos viviendo en un tiempo difícil por causa de esta pandemia, pero eso no puede quitarnos el gozo. Porque si el Señor, que creó todas las cosas, y Él dijo que no se turbe vuestro corazón, que creamos en Él, hermano, si Él lo dijo y el Señor no miente, quiere decir que ya Él lo había visto antes de nosotros, quizás ni habíamos nacido. Porque estamos hablando que cuando el Señor dijo esa palabra casi 2000 años atrás, y Dios: no se turbe en vuestro corazón, crean en Dios, crean en mí. En la casa de mi Padre mucha morada hay. Y si así no fuera, yo se lo hubiese dicho. Entonces, ellos: no se turben vuestro corazón. No se turben. Cuando Él dijo no se turben, me imagino que Él vio lo que estaba pasando, porque Él podía ver. Recuérdense que el Señor es Dios. Él podía ver el presente, el pasado y el futuro. Ya Dios sabía que esta pandemia iba a venir para estos tiempos. Y a nosotros nos corresponde esta palabra cuando Él dice: no se turbe vuestro corazón. Tenemos que estar en paz, gozosos, sabiendo que Él tiene control de todas las cosas. Sin Jesús no somos nada. En todo lo que hagamos, la gloria es de Dios. Si el Señor te pone a brillar, no olvides de darle la gloria, porque nosotros solo somos siervos. Si Dios te pone a brillar, si Dios te usa en un mensaje poderoso, si Dios te usa sanando a los enfermos, que las almas convirtiéndose, recuérdate que tú solamente eres un siervo. Ten cuidado con el orgullo. ¿Cuántos han oído la historia del burro orgulloso? ¿Alguno lo ha oído? Dice que el burro, después que cargó al Señor, llegó a su casa y estaba muy orgulloso, y él gritando y gozoso y diciendo todas las cosas que había pasado en su vida, que él pasó por la calle y le tendían palmas, le tendían de todo a él, y el burro estaba orgulloso porque él creyó que todo era para él. Y la mamá le dijo entonces:
Oye, vuelve otra vez mañana a ver qué pasa. Y dice que cuando el burro volvió